Muy buenos días. A nombre de la Biblioteca de Arbitraje del Estudio Mario Castillo Freire, les damos la bienvenida al tercer día del Congreso Internacional de la Biblioteca de Arbitraje, la práctica arbitral en un mundo cambiante. Agradecemos la participación en esta séptima mesa de los doctores Domingo Bello, Esperanza Castellanos, Carlos Hernández, Francisco Pascual Vives y Lidia Moreno. Asimismo, agradecemos el apoyo y la coordinación del doctor Jorge Luis Collante para llevar a cabo este importante evento. A continuación, le cedemos el uso de la palabra a la doctora Lidia Moreno, que nos hará el honor de moderar esta mesa. La doctora Moreno es profesora contratada, doctora de Derecho Internacional Privado en la UCM, licenciada en Derecho por la UCM y premio extraordinario de licenciatura. Doctora en Derecho en la UCM con la tesis titulada La regulación de la energía en los contextos comunitario europeo y español, los problemas de extranjería en el sector de la electricidad. Adelante, doctora. Bien, pues muchísimas gracias. Buenas tardes en Lima, Latinoamérica y en España, a todos los que han decidido hacer un hueco en su agenda y compartir pues, con nosotros este momento dedicado a la resolución arbitral de litigios. Como ya he tenido ocasión de presentarme, bueno, yo vuelvo a indicar, mi nombre es Lidia Moreno y voy a ser la moderadora de esta sesión donde bueno, pues se va a aludir a la práctica arbitral en un mundo cambiante y en concreto esta mesa 7 dedicada al arbitraje en materia de inversión. El evento en cuestión se celebra con el apoyo del Master Executive en Práctica Arbitral Internacional del Instituto de Litigación Internacional de Barcelona. Se trata de un posgrado, el máster al que me acabo de referir, que se impartirá online, esto es de manera síncrona y en directo, y será impartido por más de 70 juristas altamente cualificados en arbitraje y materias conexas, tanto desde Madrid, París, Londres, Ginebra o Nueva York, entre otras importantes sedes del arbitraje internacional. En relación a la sesión que se va a desarrollar en estos momentos, su duración está prevista más o menos en 1 hora, e intervendrán por orden de participación los siguientes ponentes. En primer lugar, don Domingo Bello, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de La Coruña. En segundo lugar, doña Esperanza Castellanos, catedrática de Derecho Internacional Privado de la Universidad Carlos III de Madrid. En tercer lugar, don Carlos Hernández Durán, asociado senior del Grupo de Arbitraje y Litigación Internacional de Uría Menéndez en Madrid. Y por último, don Francisco Pascual Vives, profesor titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Alcalá. En principio, cada ponente podrá hacer uso de más o menos unos 10 minutos, si quiere un poco menos o extenderse un poco más, en función del tiempo que ocupe cada uno de ellos, pues podremos luego utilizar algunos minutos más para hacer alguna aclaración o matiz o complemento de cada una de las intervenciones correspondientes. En principio damos comienzo a la primera sesión con la intervención de don Domingo Bello, del que realizaré un breve resumen de su trayectoria profesional. Don Domingo Bello es catedrático de Derecho Civil de la Universidad de La Coruña, está en posesión de la Cruz de San Raimundo de Peñafort y de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. Fue designado por el Banco Mundial árbitro del CIADI, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, habiendo sido elegido también árbitro de la Corte Permanente de Arbitraje con sede en La Haya. También ha sido designado como experto legal internacional para elaborar la Ley de Cooperativas Agrarias de Albania, miembro numerario de la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación, académico honorario de la Española y de la de Granada, Bolivia, Argentina, Paraguay, Colombia y Nicaragua. La verdad es que es un extenso número de países. Presidente de la Comisión Asesora de la Mesa Permanente de las Academias de Jurisprudencia de Iberoamérica, presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Sanitario y vocal permanente de la Comisión General de Codificación. Don Domingo nos ilustrará sobre aspectos introductorios o fundamentales relativos al arbitraje de inversión. Don Domingo, tiene la palabra, le escuchamos atentamente. Muchas gracias. Muchas gracias por esta amable presentación tan cariñosa y desde luego agradezco a la organización una vez más esta posibilidad de dirigirme a todos ustedes, en este caso desde el noroeste de España. Buenos días a Perú. Yo siempre lo digo, estoy aquí con vistas a la dársena del puerto de La Coruña, de donde partió en 1803 la corbeta María Pita con la expedición filantrópica del doctor Balmis para llevar la vacuna de la viruela a Iberoamérica, y quiero con ello servir de reconocimiento a todo el personal, especialmente sanitario, que está trabajando denodadamente todavía contra este maldito virus que nos asola y que nos aleja, porque espero que la próxima reunión sea entre todos nosotros presencial, a poder ser
evidentemente en Lima. En todo caso, agradezco mucho a la Biblioteca de Arbitraje del despacho Castillo Freire, al ejemplo y estímulo y aliento de su fundador y también al doctor Collantes por constituir esta plataforma, este congreso a lo largo de estos 3 días, que creo que es digno, consolidado, fiable, capaz de intervenir y de participar en el debate abierto del derecho arbitral en Iberoamérica. A todos nos interesa, contamos con un equipo en esta mesa y en las siguientes con profesionales de alto nivel, y les invito a todos los que nos siguen a unirse, conscientes como somos de la necesidad de la mayor cooperación internacional posible para que todos podamos beneficiarnos de las aportaciones mutuas, especialmente en estos momentos en que desde luego la pandemia del coronavirus, después la guerra de Ucrania, ha provocado, no puede nadie dudarlo, una crisis global con graves impactos. El primero, el más importante, qué duda cabe, la salud de la población. Pero la segunda consecuencia de la epidemia es la crisis económica, por mucho que se intente disimular, caídas de producción, crecimiento de desempleo, mayor endeudamiento, menor recaudación, y en el mundo de los negocios, despidos, cierres de empresas, falta de liquidez, dificultad y hasta imposibilidad de cumplir con las obligaciones contractuales. Esto está provocando, sin duda alguna, litigiosidad. También más arbitrajes de inversión, y muchas veces además con alegaciones de fuerza mayor, de alteración de equilibrio del contrato, etc. Pero es verdad que el coronavirus ya ha tenido una incidencia notable en la sustanciación de arbitrajes. Bueno, durante el confinamiento, muchas audiencias presidenciales señaladas, algunas que yo tenía en Washington o La Haya, tuvieron que a veces posponerse y a veces realizarse de manera virtual. Incluso la mayor parte de las cortes arbitrales han publicado ya protocolos para procurar que, si las partes lo acuerdan y los árbitros lo deciden, esas audiencias se puedan celebrar por videoconferencia con las mayores garantías posibles para la salvaguarda de los derechos de audiencia, de igualdad, de contradicción, etc. En todo caso, muchos arbitrajes se tramitaron de modo virtual con excelentes resultados. Es previsible que los arbitrajes por medios virtuales, aunque los controles y dificultades para viajar se vayan disminuyendo, pero en todo caso, en la medida en la que suponen también, por qué no decirlo, menor coste, hayan venido para quedarse. Y las audiencias físicas, yo acabo de terminar una en Washington precisamente, se reservan únicamente para casos o bien especialmente cuantiosos o complejos, o bien que en definitiva sean de estricta necesidad, sobre todo por los peritos y los testigos. En todo caso, la confianza en el arbitraje creo que se está reforzando, sus ventajas inherentes de flexibilidad, de agilidad, de antiformalismo, de deslocalización, cada vez lo están convirtiendo no solo ya en el arbitraje internacional de inversión, sino en general en el auténtico cauce natural para la resolución de las disputas comerciales internacionales y también nacionales. Y bien es cierto que esta resolución de conflictos a través del arbitraje en países como los nuestros, que no tienen cultura anglosajona, hace apenas unos años era algo inédito, a pesar de que el arbitraje agiliza los procesos judiciales y es tan antiguo como el propio desarrollo de la justicia en el mundo moderno. Sistema rápido, eficaz de resolver la mayoría de los conflictos que, en definitiva, creo que es conveniente, desde luego, impulsar. Y por eso es importante también una cita como la que ahora nos convoca, precisamente para hacer hincapié en el proselitismo, en la necesidad de fomentar la cultura del arbitraje. El arbitraje empieza a ser una realidad, las expectativas abiertas por las nuevas leyes en muchos países, por supuesto en Perú y en España, son positivas, pero es necesario hacer una labor todavía más de promoción de la institución, y creo que también el máster al que hacía ilusión Lidia es una buena ocasión, una buena oportunidad de insistir en ello, de apostar por estas soluciones extrajudiciales de los conflictos y ser conscientes de que al tejido empresarial de numerosos países como los nuestros, formado en su mayor parte por pequeñas y medianas empresas, no le compensa perder tiempo ni dinero acudiendo a los tribunales ya de por sí bastante colapsados. Y lo que sí es cierto
es que en una materia como la que especialmente ahora nos está convocando, el arbitraje de inversión, el arbitraje sobre todo internacional de inversión, cada vez más está teniendo un mayor número de casos. Ha crecido mucho el número de arbitrajes residenciados en el antes citado Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, dependiente del Banco Mundial, con sede en Washington. Es el centro en el que se pueden plantear directamente demandas contra los estados por parte de inversores extranjeros. No es ninguna novedad en el escenario internacional, pues medidas de los estados, o por ejemplo, la nacionalización del petróleo producido en Bolivia o Venezuela. Tampoco es ninguna novedad el recurso a la fuerza, a la invasión, para proteger los derechos del inversor. Por ejemplo, cuando se nacionaliza el petróleo iraní en 1950, una revuelta motiva poco después la dimisión del presidente en 1953. Por ejemplo, cuando se expropia el canal de Suez, poco después se ha demostrado que Francia y Gran Bretaña acordaron con Israel intervenir militarmente en 1956. Entonces no había ningún centro como el CIADI de justicia internacional en que una empresa o un particular pudiese demandar a un Estado. Pues bien, frente a ese recurso a la invasión, a la fuerza, en la actualidad, la protección de la inversión extranjera en países en vías de desarrollo se fundamenta en los APRI, Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones. Hay más de 3.000 vigentes en todo el mundo. El contenido de los APRI es muy similar. Cada Estado le garantiza a los ciudadanos y a las empresas del otro que sus inversiones tendrán trato justo, equitativo, no discriminatorio, con imposibilidad de nacionalización o expropiación o una medida similar sin indemnización equivalente al valor de mercado de la inversión expropiada antes de la medida. Y la garantía de su cumplimiento justamente estriba en la cláusula que permite la reclamación directa del inversor contra el Estado infractor ante el Tribunal Internacional de Arbitraje, ante el CIADI, creado por el Banco Mundial en 1965. El CIADI, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, tiene su sede central en las oficinas del Banco Mundial en Washington, a donde finalmente acuden las empresas contra los estados si antes no llegan a un acuerdo satisfactorio. Es decir, si un inversor español cree sufrir un trato discriminatorio en Perú, o un inversor peruano en España, o el gobierno de dichos países del ejemplo, Perú o España, expropia su empresa, entonces puede iniciar un arbitraje directamente contra dicho estado de referencia, Perú o España, y pedir a los árbitros que condenen a dicho estado, español o peruano, según los casos, a indemnizar el perjuicio causado. El convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre estados y nacionales de otros estados por el que se establece ese Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, fue elaborado, como ya digo, por los directores ejecutivos del Banco Mundial ahora, entonces Internacional de Reconstrucción y Fomento, y el 18 de marzo de 1965 sometieron a los gobiernos miembros del Banco Mundial para su consideración con vistas a la firma y a la ratificación del mismo. Pues bien, de conformidad con esas disposiciones del convenio, el CIADI proporciona servicios para la conciliación también, pero sobre todo para el arbitraje de diferencias en materia de inversión entre estados contratantes y nacionales de otros estados contratantes. El demandante típico suele ser una empresa multinacional y el demandado un país en vías de desarrollo. No siempre, hay por supuesto demandas, por ejemplo, contra Estados Unidos. Y los árbitros elegidos no tienen que ser necesariamente los que figuran en las listas del Banco Mundial propuestos por los estados, pero sí deben de cumplir en todo caso las cualidades del convenio de creación del CIADI: amplia consideración moral, reconocida competencia en el campo del derecho, del comercio, de la industria, de las finanzas, e inspirar plena confianza en su imparcialidad de juicio. Y los laudos del CIADI equivalen a sentencias firmes dictadas por el más alto tribunal de justicia de los estados, de cumplimiento obligatorio, sin apelación, que tendrán que ser ejecutados inmediatamente, según consta en el convenio de constitución. Pues bien, qué casualidad que el primer país condenado de lo que ahora es la Unión Europea, entonces de la OCDE, fue España,
curiosamente por la reclamación de un ciudadano argentino, Agustín Maffezini, y posteriormente el país austral cuantitativamente sufrió un gran número de reclamaciones ante el CIADI, igual que ahora lo está teniendo también España, y este, como ya digo, es el único tribunal internacional ante el cual el inversor que se crea perjudicado o expoliado puede ejercitar directamente sus derechos. Es sabido también que ante el Tribunal Internacional de Justicia con sede en La Haya, no la Corte Permanente de Arbitraje, ahí solo pueden demandar los estados, nunca los particulares y las empresas, y además tiene una interpretación muy restrictiva del mismo en cuanto a la legitimación y a la competencia. En todo caso, en muchos países, por supuesto en Perú y España, las vigentes leyes de arbitraje han supuesto un cambio sustancial en el funcionamiento general de esta institución al propiciar la creación de las condiciones necesarias para hacer de nuestros países un referente mundial en la materia, permitiendo un aumento de la vocación internacional, de la celeridad, de la eficacia, de la flexibilidad de los procesos arbitrales y reforzando la seguridad jurídica de los laudos. Creo que hay bases para que muchos países, pero por supuesto España y Perú, puedan convertirse en un país de atracción para la realización de arbitrajes internacionales, fomentando el intercambio económico y cultural entre nuestras empresas y ciudadanos con el resto de países, especialmente iberoamericanos, y favoreciendo también la movilización de capitales al tiempo que se aumenta la seguridad jurídica de las inversiones en el extranjero. Con ello, termino mi intervención, como ya digo, agradeciendo esta posibilidad porque es muy importante hacer hincapié en la necesidad de fomentar una cultura del arbitraje en nuestro país, en nuestros países. Y en definitiva, creo que debemos aprovechar este marco normativo con una regulación arbitral de calidad para potenciarnos como sede atractiva y moderna de los futuros arbitrajes internacionales. Me despido agradeciendo de nuevo la hospitalidad del máster que nos acoge, del estudio Mario Castillo Freire, al permitir dirigirme a todos ustedes en este periodo y con esta mesa al lado de tan ilustres ponentes que nos acompañan. Muchas gracias por esta oportunidad y por su atención. Un abrazo virtual a todos. Pues muchísimas gracias, don Domingo. Interesantísima conferencia. Nos ha ilustrado a nivel general un poco por las situaciones acaecidas con la pandemia, las consecuencias que ello ha traído en materia de incumplimiento de contratos y lo que ello ha dado lugar a la puesta en marcha de arbitrajes para resolver estas situaciones de fuerza mayor o desequilibrios contractuales acaecidos como consecuencia de estas situaciones, y lo que ello ha provocado a la hora del desarrollo de los procedimientos arbitrales con la puesta en marcha, como estamos haciendo ahora, de audiencias virtuales, ¿no? A través de Internet o de forma online. Este formato virtual pues, también ha permitido, ¿no?, que realmente se puedan desarrollar, se pueda continuar a pesar de las situaciones restrictivas que tuvimos ocasión de vivir como consecuencia de los cierres que nos llevó la pandemia. Ha permitido, ya digo, pues seguir resolviendo estas controversias con un mecanismo como es el arbitraje, ágil, rápido, eficiente, etcétera. Son varios los comentarios y adjetivos que ha tenido ocasión de indicar. Los comparto desde luego absolutamente todos. Sí que es cierto que ha dicho que bueno, en algunos casos se hacen necesarias audiencias físicas o presenciales cuando a lo mejor la complejidad del caso o la cuantía del problema pues así lo requiere, pero en cualquier caso bueno, pues todos los diferentes mecanismos y medios que a día de hoy tenemos a nuestra disposición permiten que el desarrollo de estos procedimientos se lleve a cabo con las máximas garantías en relación al principio de igualdad, audiencia, contradicción, etcétera, que informan al arbitraje igual que a la vía jurisdiccional de los tribunales tradicional o clásica por antonomasia. En relación al arbitraje de inversión, cuando se ha referido ya más en particular al mismo, bueno, pues ha señalado algunos ejemplos, como el caso de las nacionalizaciones en materia llevadas a cabo por Bolivia o Venezuela, nacionalizaciones del petróleo, y ha señalado, ¿no?, que la vía fundamental para la protección de esos particulares cuando deciden llevar a cabo una inversión
si es que es el caso en alguno de estos países, es los APRIs, los acuerdos de protección recíproca en materia de inversiones, donde los mismos, lógicamente, se insertan esas cláusulas que en caso de que esto suceda, se permite acudir al arbitraje del CIADI para, pues, lógicamente, el perjudicado obtener la compensación correspondiente. Muy interesante todos los aspectos que ha comentado en relación a estos procedimientos, que en última instancia, como bien decía, lo que van a aportar es seguridad y garantías para todas las partes implicadas, haciendo del arbitraje un procedimiento de calidad, confiable, y que realmente, no en el futuro, sino desde ya, sea una vía para el arreglo de controversias, tanto domésticas como a nivel internacional. Muchas gracias, muy interesante. Vamos a dar comienzo a seguir con los ponentes. Ahora intervendrá doña Esperanza Castellanos, catedrática de Derecho Internacional Privado de la Universidad Carlos III de Madrid. Voy a darles algunas pinceladas de su trayectoria profesional, muy amplia también, como el ponente que ha precedido en el uso de la palabra, porque doña Esperanza pues es directora del Departamento de Derecho Social e Internacional Privado desde el 2017 hasta la actualidad, en la Universidad Carlos III, donde, ya digo, ocupa su cátedra. Es licenciada en la primera promoción de Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, con una nota de sobresaliente. Doctora en Derecho por la Universidad también Carlos III de Madrid, con la calificación más alta de apto cum laude por unanimidad y premio extraordinario además de doctorado, con una tesis doctoral titulado Autonomía de la voluntad y derecho uniforme. Es autora de 9 monografías en autoría única y otras 3 en coautoría. Cuenta con numerosísimos artículos en revistas con índices de calidad, de reconocido prestigio, y capítulos de libro publicados en los números 1 de las editoriales españolas y extranjeras. Fue además subdirectora general del notariado y de los registros desde el 2015 a 2018, académica correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación desde noviembre de 2018 en la sección sexta de Derecho Internacional Privado. Es directora del Máster en Comercio Exterior de la Universidad Carlos III de Madrid en sus 24 ediciones, donde se desarrolla a nivel académico y práctico el estudio del arbitraje internacional. Directora del grupo Acursio en la Carlos III sobre el estudio y difusión del derecho internacional privado desde el año 2005 hasta la actualidad, donde destaca el estudio del arbitraje internacional. Ha sido ponente invitada en numerosísimos congresos de ámbito nacional en distintas universidades de España, destacando especialmente las ponencias de ámbito internacional, además de organizaciones dedicadas al arbitraje internacional. En relación al título de la ponencia que va a impartir doña Esperanza, se titula El arbitraje de inversiones dentro de la Unión Europea y su nueva configuración tras las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Tiene la palabra, le escuchamos atentamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lidia, por la presentación y, por supuesto, estoy encantada de participar en una mesa con tan ilustres ponentes, especialistas de la materia, tanto desde un punto de vista práctico como desde un punto de vista más académico. Para mí es un honor estar aquí y quiero empezar agradeciendo, como ha hecho Domingo, a Jorge Luis Collante, pues que me haya invitado a participar en este Congreso Internacional de la Biblioteca de Arbitraje, la práctica arbitral en un mundo cambiante, y en concreto pues en esta mesa sobre arbitraje de inversiones. Dado que nos han dado como 8 minutos para centrarnos en el tema, intentaré dar unas pinceladas y luego, si posteriormente da tiempo, pues se desarrollará algunos de los temas y bueno, y si no, pues digo encantada de haber podido participar y compartir esta mesa. En principio, básicamente, quiero empezar diciendo pues, que los reglamentos de la Unión Europea no regulan ninguno de ellos ni el arbitraje de inversiones ni el arbitraje comercial internacional, sino que hay que acudir a los distintos tratados internacionales para descubrir, para ver la regulación del arbitraje de inversiones. Pues bien, el TJUE ha venido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha venido a modificar la forma en que hasta ahora los Estados miembros de la Unión Europea participaban como Estados inversores en los distintos APRIs, como ya se ha comentado antes, los acuerdos sobre promoción y protección recíproca, también llamados TBI, es decir, los tratados bilaterales de inversión, y ello es debido
a que las últimas sentencias que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado en lo que se ha denominado como la saga Achmea, y especialmente en la última sentencia del año 2021, la de la República de Polonia, el 26 de octubre del 21, aquí el Tribunal de Justicia de la Unión Europea deja claro la no conformidad, es decir, que no es conforme con el ordenamiento jurídico de la Unión Europea, aquellos arbitrajes de inversión donde el Estado inversor y el Estado donde se invierten radican ambos dentro de la Unión Europea. Y esto, por supuesto, ha provocado una gran crisis en el ámbito del arbitraje de inversión cuando estos arbitrajes se celebran entre Estados miembros, ambos de la Unión Europea. Hay que decir que la primera sentencia, la más importante, que es la de la República Eslovaca contra Achmea, generó un gran conflicto y de intereses, sobre todo porque al concluir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que la solución de la controversia a través del arbitraje de inversión, cuando se había previsto o se había acordado en un APRI donde el inversor y el Estado donde se invertían en Estados miembros de la Unión Europea se consideraban incompatibles con el ordenamiento jurídico de la misma, pues provocó una gran crisis, sobre todo con los inversores que querían hacerlo dentro de la Unión Europea y cómo se iba a ver reflejado o cómo se iba a ver condicionado esos arbitrajes de inversiones incluso con terceros estados. Ya no solamente con terceros estados, sino con estados miembros del Espacio Económico Europeo, es decir, de Europa, que no son miembros de la Unión Europea, y cómo podía haberse modificado o cómo podía haberse anulado esos arbitrajes de inversiones. Pues bien, tras la sentencia Achmea, a la Unión Europea no le quedó otra más que decidir cómo llevaba o cómo cumplía las condiciones que el Tribunal de Justicia le había dado a la Unión Europea, y la mayoría de los estados, como muy bien indica el profesor Francisco Pascual Vives en el último artículo que ha publicado en nuestra revista, la revista de Cuadernos de Derecho Transnacional, a la que por supuesto a todos los que están presentes les animo a participar y a mandar artículos a esta revista, que además, porque yo soy la codirectora, pero tiene mucho prestigio y además tenemos todos los sellos de calidad, y sobre todo para los que nos dedicamos a la docencia y a la universidad, esto es muy importante de cara a sexenios y de cara a subir, ¿no?, a nivel académico. Pues bien, este profesor, que además nos acompaña, lo cual es un placer para mí, nos explica muy bien cómo al final la Unión Europea tuvo que dar cumplimiento a esta decisión del caso Achmea de forma paulatina. Es verdad que no se llevó de forma fulminante, sino de forma paulatina. Todavía hay estados que no cumplen con lo exigido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero básicamente lo que hacen estos estados miembros es dar por terminado todos aquellos APRIs, todos aquellos TBIs, como se dirían en América, todos aquellos APRIs en los que donde se celebraban dentro de estados miembros de la Unión Europea. Es cierto que en este contexto, en el 2 de diciembre del 21, la Comisión Europea inicia una apertura de un incumplimiento contra aquellos Estados miembros de la Unión Europea que todavía siguen aplicando o siguen utilizando los APRIs dentro de la Unión Europea. Pues bien, el caso Achmea fue el primero, pero hay que decir que hay un conjunto de sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que terminan en la última sentencia del año 21, el último caso en contra de Holdings, donde efectivamente la línea argumental es siempre la misma. No cabe dentro de la Unión Europea, no caben los APRIs, no caben los acuerdos de inversión, no caben los arbitrajes de inversión cuando el Estado inversor y el Estado donde se invierte pertenecen ambos a la Unión Europea. Claro, esto digo que ha provocado un gran conflicto para aquellos Estados miembros que participaban de estos arbitrajes de inversión sin ningún problema, pero por ejemplo Estados miembros como España, pues le ha venido muy bien para decir que los tribunales, por ejemplo, en el CIADI, pues que no eran tribunales competentes, porque efectivamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le ha dicho que estos arbitrajes de inversión iban en contra de la aplicación del derecho europeo. ¿Y por qué? Pues porque en realidad lo que estaba haciéndose es que se estaba excluyendo la posibilidad que un tribunal de un Estado miembro de la Unión Europea pudiera conocer del caso.
No hay que olvidar que, como también ha dicho Domingo, todos los acuerdos, la mayoría de los acuerdos tienen unas cláusulas muy parecidas y una de ellas es la cláusula de resolución de diferencias. Dentro de la cláusula de resolución de diferencias es cierto que se puede acudir a un tribunal interno, también se admite esa posibilidad, pero la mayoría de los APRIs lo que nos dicen es que podemos ir a un tribunal internacional, como es el CIADI, para presentar el arbitraje de inversión. Pues bien, eso es lo que se ha venido abajo con las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y es lo que va a provocar efectivamente muchos problemas a la hora de invertir en Europa. Simplemente, en el poco tiempo que me queda, de las conclusiones que se pueden sacar de todas estas decisiones, que ya repito que están muy bien enumeradas, muy bien desarrolladas por el artículo que uno de nuestros participantes, el profesor Francisco Pascual Vives, que está en esta mesa, hace en este artículo de Cuaderno de Derecho Transnacional del último número. Entre las conclusiones más importantes es que efectivamente al final el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha conseguido que tanto la Unión Europea como los Estados miembros dejen de aplicar los APRIs, es decir, los acuerdos de inversión, cuando estamos dentro de la Unión Europea, lo cual eso puede suponer un grave riesgo a la hora de invertir y a la hora de negociar con estados no miembros de la Unión Europea. En segundo lugar, que la eliminación del arbitraje de inversiones, esto suena muy fuerte, pero es verdad, la eliminación del arbitraje de inversión dentro de la Unión Europea es el objetivo final y que poco a poco se está consiguiendo, a pesar de que hay estados que todavía les está costando dejar de aplicar los tratados, los acuerdos de inversión, que por supuesto el principio de confianza mutua va a provocar que incluso estados que no son miembros de la Unión Europea puedan, desde mi punto de vista, seguir aplicando el arbitraje de inversiones siempre que se pueda probar que no va en contra de la aplicación del derecho uniforme, que es lo que viene a decir el TJUE, y que en cualquier caso siempre podemos escapar de esta prohibición del arbitraje de inversiones acudiendo a otros lugares, como por ejemplo al Reino Unido, que no es un Estado miembro de la Unión Europea, o incluso Suiza, o incluso otros países que no son miembros de la Unión Europea, para celebrar el arbitraje y evitar, digamos, esta solución tan radical a la que ha llegado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, desde mi punto de vista, radical y negativa para las inversiones dentro de Europa, evitando efectivamente la aplicación de esta doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por mi parte nada más y por supuesto estoy a la entera disposición de los que están conectados y de los ponentes para cualquier aclaración. Muchísimas gracias, Lidia. Muchísimas gracias, Esperanza. La verdad es que interesantísimo también tu ponencia, tu comunicación. Yo lo que destacaría en relación a la misma, comenzabas indicando que los reglamentos de la Unión Europea en principio no regulan el arbitraje, es cierto que lo excluyen de su ámbito de aplicación y en principio han sido los tratados internacionales los que han tenido el protagonismo en la regulación de esta cuestión, de la resolución extrajudicial por medio del procedimiento arbitral. Señalabas que en relación a la Unión Europea, lo que van a ser los procedimientos de arbitraje intracomunitarios, pues hay una saga de sentencias que se han ido produciendo desde el caso Atmea, que señalabas, hasta la última de 27 de octubre de 2021, donde el Tribunal de Justicia lo que ha venido a señalar es que el arbitraje en materia de inversión intracomunitario entre sujetos radicados en la Unión Europea no es conforme con la regulación del derecho de la Unión y que por tanto los arbitrajes tienen lógicamente que terminar, que darse por finalizados. Señalabas, ¿no?, que en principio esto para España, desde luego, que ha sido destinataria de numerosísimos procedimientos arbitrales, sobre todo en materia de energías renovables, por sus incumplimientos a este respecto por parte de las empresas, pues, lógicamente ha salido bastante beneficiada por estas soluciones. Señalabas también, en principio, que la consecuencia inmediata de esta doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sido también obligar a los Estados miembros a dar por terminado esos acuerdos bilaterales en materia de protección recíproca de inversiones, países que todavía de la Unión Europea no han dado por finalizado estos acuerdos bilaterales y que en principio se está sopesando la posibilidad de abrirles expedientes para sancionarlos. Veremos a ver qué pasa con esta cuestión.
En cualquier caso, lo que ponías de manifiesto es que esta situación en modo alguno va a ser beneficiosa para bueno, propiciar inversiones en Europa, todo lo contrario. Y bueno, porque en principio el atribuir a la confianza mutua, el seguir dando esa confiabilidad al sistema, desde luego se ve seriamente entorpecida o afectada. Y que, bueno, hablabas de la posibilidad, ¿no?, de acudir a otras jurisdicciones que no son miembros de la Unión Europea, lógicamente, aunque sí que lo fueron en caso de Reino Unido o Suiza, como posibles destinos para bueno, pues, cubrir este déficit que la Unión Europea está provocando en materia de arbitraje de inversión. Ya digo, muy interesante. Vamos a continuar con la sesión. Es el turno en este momento de don Carlos Hernández de Durán, del cual voy a hacer una breve presentación. Es asociado senior del Grupo de Arbitraje y Litigación Internacional de Uría Menéndez en Madrid. El título de su intervención es la siguiente: es la nueva generación de tratados de protección de inversiones para países en vías de desarrollo. Don Carlos Hernández es graduado y máster en Derecho Internacional de los Negocios por ESADE y cursó parte de sus estudios jurídicos en Hamburgo, Alemania. Tiene más de 7 años de experiencia en arbitrajes internacionales y domésticos relativos a múltiples sectores industriales en defensa de multinacionales y estados soberanos. También asesora habitualmente en procedimientos de ejecución de laudos arbitrales y en materia de protección de inversiones bajo tratados internacionales. Bien, pues don Carlos tiene la palabra y le escuchamos, como no puede ser de otra manera, atentamente. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Lidia. También aprovecho sin duda para agradecer nuevamente al estudio de Mario Castillo en Lima que me haya invitado y a Jorge Collantes por sus esfuerzos de organización, no solo de estos congresos en los que he podido participar en otras ocasiones, sino también del máster en práctica arbitral internacional que próximamente iniciará su andadura. Pues bien, como efectivamente exponía la doctora Moreno, como todos sabemos, y Esperanza acaba de hablar de ello, el arbitraje de inversiones está en constante escrutinio por parte de sus operadores y de otros stakeholders, digamos, y una de las cuestiones en las que se ha venido incidiendo en estos últimos años es en la necesidad de plantear su reforma, ya sea tanto desde el punto de vista sustantivo, es decir, de los estándares de protección que contienen los tratados internacionales, como también en cuestiones de índole procesal, es decir, cómo se nombran a los árbitros, en qué manera el inversor y el Estado participan en el procedimiento y toda una serie de cuestiones que en principio deberían conducir en algún futuro no muy lejano a una reforma integral del sistema, que en algunos casos, como la Unión Europea, se aboga directamente por su desaparición en distintos ámbitos geográficos, pero que en general debería alumbrar un nuevo modelo de arbitraje de inversiones a nivel mundial. Como decía, el título de la ponencia que voy a dar muy brevemente es aquellos modelos de tratado de protección de inversiones, APRI o BIT, como se les quiera llamar, que se están desarrollando para países en vías de desarrollo, porque estos países entienden que el modelo tradicional de tratado de protección de inversiones plantea algunos desequilibrios en la relación entre el Estado y el inversor y, por lo tanto, se trata de promover una alternativa que tenga en cuenta las particularidades pues, medioambientales, culturales y sociales de esos países al momento de atraer inversión y de protegerla. Para ilustrar esta cuestión me voy a referir a dos propuestas bastante recientes que se han lanzado en el ámbito de momento académico. No son realidades, digamos, en práctica, pero sí que, digamos, pretenden cimentar un debate que debería llevar en algún futuro a la reforma. El primero de ellos es el llamado modelo de BIT o de Tratado de Protección de Inversiones que publicó muy recientemente en julio de 2022 la Africa Arbitration Academy para los estados africanos en general. Esto comprende todo el continente, tanto países lusófonos, árabes o en fin, de cualquier índole en ese continente. Básicamente la idea del tratado es seguir cumpliendo con la función de atracción de inversión y también de promoción, pero teniendo en cuenta las particularidades culturales, sociales y los objetivos de desarrollo sostenible que tiene el continente africano, razón por la cual se proponen ahí distintos cambios, ¿no? El tratado no es un tratado regional, sino que es un texto que pretende asistir a los países africanos en
la futura negociación de nuevos tratados que puedan concluirse con terceros países o incluso entre países africanos, o directamente para su adopción directa como tratado modelo. Como sabemos, muchos países tienen, digamos, ya suscrito o, digamos, formalizada un tratado modelo que es con base en el cual negocian con otros países cuáles son los nuevos tratados de protección de inversiones. Evidentemente hay otros objetivos más prácticos que, digamos, subyacen en estas propuestas, como son la promoción de África como sede arbitral, alternativa a las sedes habituales, la mayoría de las cuales son evidentemente occidentales, y también a la visibilización de los profesionales del arbitraje internacional de origen africano, que no son pocos y, en fin, es un mercado creciente. Bueno, ¿cuáles serían los principales pilares de este modelo de tratado que propone la Africa Arbitration Academy? En lo sustancial, en los estándares de protección, no se ha producido una gran disrupción en la medida en que las protecciones que hablaba el profesor Bello, el trato justo y equitativo, nación más favorecida y expropiación, son similares a las que se encuentran en los tratados de protección de inversiones, vamos a decirlo, tradicionales. En el debate que ha llevado a este modelo de tratado, existían voces de ciertos grupos panafricanos que lo que favorecían era directamente la eliminación de estos estándares de protección para proponer alternativas en la medida en que se consideraba que la excesiva amplitud en la redacción, por ejemplo, del estándar de trato justo y equitativo, lo que hacía es constantemente perjudicar al Estado en los arbitrajes. Si bien la African Arbitration Academy ha expresado su simpatía por esta inquietud, como lo que se pretende es seguir atrayendo inversión hacia África, los estándares se mantienen básicamente con su configuración clásica. Sí que hay algún cambio, por ejemplo, en materia de expropiación. Uno muy singular es que al momento de conceder la compensación al inversor se tendrá en cuenta únicamente la legislación nacional del Estado receptor y no el derecho internacional. Esto plantea un nuevo paradigma y un riesgo relevante para los inversores que deberán, en caso de que esto llegase a ser una realidad, tener muy en cuenta al momento de formalizar la inversión cuál es el título que les asiste en el activo en cuestión o en los activos que componen su inversión, si es posible cotejar adecuadamente cuál es su título, ya sea mercantil o ya sea de bienes raíces, porque en estos países no es tan fácil, digamos, acreditar cuál es la cadena de transmisión de esos activos. Por lo demás, las diferencias que existen en el modelo que propone la Academia Africana de Arbitraje con otros tratados se refiere a cuestiones de índole cultural. Se establece que los inversores que inviertan en África, suponiendo que este tratado llegase a estar en vigor, deben partir del respeto del llamado principio de Ubuntu. Esto se puede traducir como un respeto general a la igualdad y dignidad humana para todos. Es un elemento que forma parte de la idiosincrasia zulú, es decir, de los pueblos del sur de África, pero que se extiende, digamos, a todo el continente. La expresión popular es Umuntu nigumuntu nagumuntu, que significa una persona es una persona a causa de los demás, con lo cual es una especie de obligación de buena fe si tuviéramos que encontrar un encaje en nuestro ordenamiento, y el modelo de tratado pretende situar ese principio en el frontispicio de la protección de inversiones. De hecho, la definición misma de inversionista o de inversor parte de un compromiso de ese inversor de respetar este principio general, digamos, de inspiración africana en el, digamos, desarrollo, la constitución de su inversión. Esto básicamente tiene que ver con aquellos casos en los que, por desgracia, en la constitución de la inversión han existido elementos de corrupción o de facilitación de la inversión mediante toda clase de sobornos y bueno, este tipo de facilitaciones a las autoridades locales, y se pretende fortalecer la idea de que se promocionará y se protegerá una inversión que sea hecha con clean hands, con manos limpias, y no con, digamos, elementos que pretenden aprovecharse de ciertas deficiencias culturales que podrían darse en algunas de esas sociedades. De hecho, también se pretende, mediante la introducción de la figura del amicus curiae, que sean las propias sociedades o grupos culturales afectados por la inversión los que planteen al tribunal cuál es
deberían ser los elementos culturales para tener en cuenta si una inversión es legítima o no. Y en ese sentido se favorece también que el witness testimony, o sea, que la testifical de estos grupos culturales se realice con base en modos, digamos, de intervención y de explicación cultural que son propiamente africanos y que provengan de la cultura tradicional. Por último, también, como decía, hay objetivos más, digamos, menos generales, sino más específicos de diversidad. En nombramientos de árbitros se exige que al menos uno de los árbitros sea afrodescendiente, y en particular el presidente, que será nombrado siempre por los otros dos coárbitros, siempre y cuando eso sea posible, pero ese, digamos, sería el principio general. Bueno, pues como conclusión habrá que ver si efectivamente este modelo de tratado llega a tenerse en cuenta o a adoptarse por los distintos países. Y por último, cierro en un breve minuto muy rápido. Existen también otros modelos de tratado de protección de inversiones que se han diseñado para países ya específicos. En particular, se publicó hace un tiempo la Sustainable Investment Facilitation Cooperation Agreement, que es el SIFCA, que básicamente es un tratado que se diseñó para Ghana, pero con la idea de poderlo expandir a otros países. Y como tengo poco tiempo, voy a simplemente enumerar las particularidades concretas que tiene el tratado, que sí que suponen, a mi entender, digamos, cambios relevantes. Por ejemplo, a efectos aunque el inversor bajo ese tratado tenga derecho a acudir al CIADI, debe admitir que los derechos humanos, el medio ambiente, la sostenibilidad y la protección de la inversión son conceptos que son interrelacionados con la propia inversión. También los inversionistas deben consentir a efectos de jurisdicción de que personas terceras que no sean el propio país, sino, por ejemplo, un grupo cultural o geográfico determinado, pueda también intervenir en el arbitraje para formular contrarreclamaciones. También el inversionista debe ser responsable de cubrir todos los depósitos económicos durante el procedimiento arbitral y no el Estado. Se prevé que las partes puedan acudirse a las reglas de la Haya sobre arbitraje de empresas y derechos humanos como una alternativa a las reglas CIADI, que incluso cuando las partes acudan al CIADI, los aspectos procesales del arbitraje deberán cumplir con las reglas de UNCITRAL sobre transparencia en el arbitraje de inversionista-Estado. Esto tiene muchas implicaciones, desde publicación del laudo, publicación de todas las resoluciones procesales, publicación de posibles acuerdos de financiación de los que se beneficie el inversor, etc. Se reconoce que el Estado sí o sí va a poder plantear una reconvención, no caben excepciones jurisdiccionales por ese ámbito, y en grado de cumplimiento se exige que deben cumplirse con los principios rectores de la ONU y de la OCDE para empresas multinacionales en materia de derechos humanos, a efectos también en el plano jurisdiccional, es decir, la inversión podrá ser objeto de reclamación si se cumple con esos requisitos. Pues bien, todo esto es, digamos, lo que podría venir en un futuro, dada la creciente demanda de reforma en el ámbito del arbitraje de inversiones, y lo que se pretende en definitiva es tratar de reequilibrar las relaciones inversor-Estado y proteger objetivos no solamente económicos como la protección de la inversión, sino también otros aspectos como el medio ambiente o las singularidades culturales. Y a vuestra disposición para cualquier otra cuestión al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos Hernández. Interesantísimo, la verdad es que desconocía que África ya también se estuviera erigiendo en precursor, cosa que se agradece porque lógicamente si se quiere desarrollar estas zonas del mundo, pues esta es una manera también de lograrlo, ¿no? Atrayendo esa inversión y garantizando que en caso de controversia pues va a haber mecanismos ágiles, rápidos y eficaces para resolverlos. Bueno, comenzaba indicando que el arbitraje de inversiones estaba en constante escrutinio por las intervenciones de los anteriores ponentes, donde se ha puesto de manifiesto, sobre todo en el ámbito de la Unión Europea, que se hablaba de plantear su reforma. Lógicamente en Europa se está en ello, se está planteando diferentes posibilidades, y señalaba usted bueno, pues, qué estaba ocurriendo en África, ¿no? En esa parte del mundo que muchas veces bueno, pues, es la gran olvidada, sobre todo en estas cuestiones. Aludía a un modelo de tratado que bueno, se está planteando en estos momentos, que lo había elaborado, se había adoptado por la Africa Arbitration Academy, y que en principio su objetivo sería atraer esas inversiones tan necesarias para esa parte del mundo. En concreto señalaba, ¿no?, que el modelo
de tratado, que lógicamente propugnaba o propiciaba ese arbitraje en materia de inversiones en caso de controversia en esa materia, recepcionaba o recogía o se basaba en los estándares básicos de protección en esta cuestión, ¿no? Que era trato justo, equitativo, no discriminación y compensación en caso de que esa inversión se haya expropiado, nacionalizado o haya habido algún incumplimiento en relación con la misma. Aludía a una solución que planteaba este modelo de tratado en relación a cómo habría que, en caso de expropiación, determinarse el montante, la cuantía de la compensación, y que habría que estar a la legislación del Estado receptor y no a la legislación internacional, lo que ello podría suponer para el inversor, lógicamente, antes de proceder a materializar su inversión, el analizar qué seguridad o qué garantías puede ofrecer esta en caso de que se plantee el litigio o la controversia. Luego aludía a ese principio de Ubuntu, ¿no? que señalaba en su intervención, como que este modelo de tratado bueno, pues se basaba en esa buena fe, en esa igualdad y dignidad para todos, y que en principio incluso preveía la participación de amicus curiae, esos colectivos afectados y que pudieran tener un interés como coadyuvantes en la resolución de la controversia, que pudieran participar para esgrimir si realmente esa nacionalización o expropiación de la inversión era ajustada a derecho o lo contrario. Aludía también a requisitos en relación a los árbitros, donde se planteaba que como mínimo uno fuera afrodescendiente y en todo caso el presidente, y lógicamente pues con todo lo que nos ha señalado, pues la conclusión final sería pues que este modelo se adopte, ¿no? Porque con todo lo que ha dicho, pues en principio parecen todos requisitos muy loables y por lo tanto sería deseable que pudiera entrar en vigor. Aunque luego, para finalizar, se ha referido a otro modelo del SIFCA en Ghana, con una serie de principios que contiene este otro modelo, y que básicamente todos ellos pues, se destinan o tienen como finalidad la atracción de la inversión, lógicamente por tratarse de países muy necesitados de ella. Pues muy interesante, la verdad, también todo lo que nos ha comentado. Finalizamos ya la sesión con el último ponente, don Francisco Pascual Vives, que es profesor titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Alcalá. También director del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos de la misma institución, y miembro de la delegación española que ha participado en el Grupo para la Modernización del Tratado sobre la Carta de la Energía. Don Francisco nos ilustrará con el título de su intervención en relativa a el arbitraje de inversiones y la Unión Europea. Tiene la palabra y le escuchamos atentamente. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Moreno. Buenos días en Perú y buenas tardes en España. En primer lugar, quiero mandar un afectuoso saludo a mis compañeros de mesa y, por supuesto, a todos y a todas quienes nos siguen en España y América. También, por supuesto, quiero agradecer a los organizadores de la actividad por la invitación que me han cursado para participar en esta mesa redonda del Congreso Internacional de la Biblioteca de Arbitraje. En mi intervención me voy a referir a un aspecto muy concreto de la práctica arbitral, que es la posición que mantienen la Unión Europea y sus Estados miembros respecto al arbitraje de inversión. Porque si analizamos esta práctica, creo que podemos hacernos una buena idea de cómo el derecho internacional de las inversiones, en este ordenamiento, en este sector normativo, las posiciones de los distintos actores internacionales pueden ser, como el título del Congreso, cambiantes. De cómo la Unión Europea y sus Estados miembros, debido principalmente a las particularidades que presenta el proceso de integración europea, se mueven, por así decirlo, en una dialéctica compleja. Con carácter preliminar, creo que hay que poner en antecedentes a los asistentes, decir simplemente que la Unión Europea se acaba de incorporar recientemente, por así decirlo, a este régimen internacional, al derecho internacional de las inversiones, desde el año 2009. Antes no tenía competencia, pero en esa fecha, en el Tratado de Lisboa, los estados le atribuyen competencia, y desde entonces la Unión Europea ha venido celebrando acuerdos internacionales sobre la materia, algunos de ellos con estados de América Latina, por ejemplo. Como les decía, en el tiempo que me ha sido asignado, deseo realizar dos breves reflexiones sobre esta dialéctica que vive la Unión Europea y sus Estados miembros
a propósito del arbitraje de inversión. Primera, la Unión Europea y sus Estados miembros están haciendo esfuerzos, yo diría, denodados, para contribuir a crear un régimen de protección de las inversiones más homogéneo y coherente, para dotarlo, si me apuran, de un carácter más institucional, frente al sesgo particular, flexible y ad hoc que es, ha sido y será, no lo olvidemos, propio del arbitraje. Y además debemos señalar que, curiosamente, esta es una de sus principales virtudes, como señalaba el profesor Bello hace unos minutos. Una de las fórmulas que proponen para alcanzar este objetivo es la creación de tribunales y órganos de apelación de carácter permanente dentro de los acuerdos internacionales de inversiones que están celebrando en los últimos años. Incluso proponen una fórmula quizá todavía más ambiciosa, que sería la de crear un tribunal permanente de carácter internacional sobre la materia. Pero en cualquier caso, apuestan, si se fijan, por promover la homogeneidad y la coherencia en el plano adjetivo, en todo aquello que tiene que ver con el procedimiento, en cómo se desarrolla formalmente el arbitraje de inversión. Ahí es donde yo creo que están apuntando. A mi juicio se ha puesto tanto énfasis en el plano adjetivo y procesal porque la Unión Europea y sus Estados miembros son muy conscientes de las dificultades que reporta consensuar a nivel internacional un modelo de acuerdo de protección de las inversiones, de consensuar los estándares sustantivos. Un modelo que establezca un marco homogéneo de estándares sustantivos de protección. En esta línea de reforma del modelo sustantivo sí me gustaría subrayar, por ejemplo, el reciente acuerdo celebrado entre la Unión Europea y Angola, no está ratificado todavía, que introduce novedades interesantes en la materia, algunas de ellas en línea, por cierto, con lo expresado por Carlos Hernández hace unos minutos. La homogeneidad desde el plano adjetivo parece ser la medicina que la Unión Europea y sus Estados miembros recetan para contribuir al desarrollo del arbitraje de inversión, conscientes de las dificultades que comporta alcanzar una homogeneidad desde el plano sustantivo. En todo caso, no creo que deba valorarse negativamente esta aproximación, porque de hecho contribuye a la reforma, al proceso de reforma del arbitraje de inversión y a diluir de alguna forma el marcado carácter bilateral que puede llegar a presentar este tipo de procedimiento de arreglo de las controversias. Pero en todo caso, mientras que el régimen sustantivo, los estándares de protección de las inversiones, sea el que es, y son los Estados quienes en última instancia deben promover una reforma en este sentido, estos esfuerzos de reforma adjetiva tienen y tendrán un recorrido limitado. Y en segundo lugar, ad intra, en el marco comunitario, se aprecian problemas a veces muy notables a la hora de adecuar el régimen internacional de protección de las inversiones extranjeras al derecho de la Unión Europea. La profesora Castellanos ya apuntaba en algunas de las consecuencias de esta situación. Los arbitrajes de inversión referidos a las energías renovables contra España, pero también contra otros Estados miembros de la Unión Europea, son un buen ejemplo de cómo, mientras la Unión Europea y sus Estados miembros examinan el arbitraje de inversión bajo el prisma de la aplicación del derecho de la Unión Europea, del principio de primacía, del principio de autonomía, los inversores internacionales lo hacen desde el plano estrictamente de la aplicación de los estándares sustantivos de protección previstos en los acuerdos bilaterales de protección de las inversiones. Las posiciones de ambos gravitan, por así decirlo, alrededor de dos polos, de dos ejes distintos: el derecho de la Unión Europea y el derecho internacional de las inversiones. A veces parece incluso que hablaran un lenguaje distinto. Esta situación genera incertidumbre y, por qué no decirlo, puede llegar a mandar un mensaje contradictorio a terceros estados. Porque, por una parte, la Unión Europea parece ser proactiva a la hora de contribuir a la reforma del arbitraje de inversión, y hemos puesto algunos ejemplos de ello a lo largo de las exposiciones anteriores, pero por otra parte también se muestra reactiva y a veces hasta un poco hostil, cuando lo que se discute es la eventual aplicación de su ordenamiento jurídico
el derecho de la Unión Europea en estos procedimientos internacionales. Como conclusión, diría que la Unión Europea y sus Estados miembros tienen por delante un desafío importante: contribuir al progresivo desarrollo del arbitraje de inversión en el plano internacional, porque son actores interesados y lo pueden hacer y lo deben hacer, por supuesto, al mismo tiempo que ponen en práctica un régimen propio de protección de las inversiones que sea compatible con ese régimen internacional. Un régimen propio que no merme, además, y eso creo que es importante subrayarlo, el debido proceso de los inversores internacionales, ni merme tampoco las posibilidades que puede tener el recurso al arbitraje como medio de arreglo, de solución de las controversias internacionales en el derecho internacional económico. Lo dejo aquí, podríamos seguir discutiendo sobre este tema horas y horas. Muchas gracias por su atención y un fuerte abrazo a todos. Sí, pues muchísimas gracias, don Francisco. También muy ilustradora su intervención. Bueno, pues el eje Unión Europea, Estados miembros y el mundo, que al final parece, bueno, que se erigen en protagonistas y, como señalaba, tienen desafíos importantes a este respecto. Sí que es cierto que bueno, pues desde que la Unión Europea con su Tribunal de Justicia ha tomado cartas en el asunto en esta materia, bueno, pues parece que hay una deriva, ¿no?, en materia del arbitraje de inversión, que no se sabe muy bien por dónde va a transcurrir, ¿no? Hablaba usted de que mantienen una posición activa. Por un lado, promueven bueno, pues que se elaboren normas internacionales en esta materia para proporcionar esa garantía a los inversores en estos ámbitos, y al mismo tiempo tiene una posición reactiva que parece, desde luego, evitar, ¿no?, que al final esto que pretende pues se acabe llevando a cabo, ¿no?, haciendo que el derecho de la Unión Europea se erija en garante, ¿no?, de las soluciones a este respecto. Hablaba también de la posibilidad de que bueno, pues, las normas que se puedan adoptar en esta materia por parte de la Unión Europea, bueno, pues lógicamente lo que pretenden es establecer una homogeneidad procedimental en el desarrollo de estos arbitrajes, pero tienen una tarea pendiente muy importante en el plano de los estándares sustantivos. Es aquí, yo creo, donde está el principal caballo de batalla de estas nuevas normas que se tienen que elaborar a este respecto, y veremos a ver el desarrollo de las mismas qué nos depara. En cualquier caso, como señalaba, ¿no?, y por concluir, nos esperan desafíos muy importantes, muy relevantes, desde la perspectiva de generar o de elaborar un régimen propio en el ámbito de la Unión Europea que pueda ser compatible con ese derecho internacional, que desde luego no puede perseguir ni buscar otra alternativa, no hay otra vía de escape a este respecto, donde lógicamente bueno, pues, se encomiende al debido proceso bueno, pues un principal protagonismo, y por supuesto también tenga el recurso al arbitraje o la posibilidad de acudir al arbitraje como el mecanismo principal para resolver este tipo de controversias en materia de inversión. Muy interesante todas las intervenciones. No sé si alguno de los ponentes querría intervenir por matizar, aclarar o complementar alguna de las ideas que ha tenido ocasión de manifestar, o les parece que en principio por la hora son las 3:05 ya de la tarde, demos por finalizado esta sesión. Yo, si es así, me despediré convenientemente, pero no sé si alguno quiere tomar la palabra. No sé si... ¿Está todo yo correcto? para agradeceros a todos la intervención, y me tengo que ir a clase ahora mismo, y un abrazo muy fuerte a todos. Muchas gracias. Muchísimas Lidia, gracias. Igualmente. a mí me pasa algo parecido. Tengo clase a las 3:15, así que salgo pitando. Sin Muchísimas problema. gracias a todos. Ha sido todo un placer escucharos, y bueno, que espero que nos veamos presencialmente, físicamente, y si no, pues virtualmente, y que muchas gracias por la invitación. Y a toda la mesa, muchas gracias. Y de verdad que lo siento, pero es que creí que íbamos a acabar a las 3 y que tengo clase, hija. Ya sabes lo que es esto. Es tarde ya. No, pues no os preocupéis. Muchas gracias, hasta luego. Yo me despido. Hasta luego, Igualmente, gracias. hasta luego, Gracias. Domingo, hasta Gracias. luego. Gracias. Yo simplemente por finalizar esta sesión, agradecer, como no podría ser de otra manera, a los ponentes y por supuesto a la hospitalidad del estudio Mario Castillo Freire en el Seminario Internacional de la Biblioteca de Arbitraje.
Cerramos esta sesión, no sin antes recordar que está auspiciada por el Máster Executive en Práctica Arbitral Internacional, que como ya les he dicho será online y por lo tanto en directo de manera síncrona e impartido por más de 70 juristas altamente cualificados en arbitraje, como hemos podido o tenido ocasión de comprobar hoy mismo, y que van a estar situados pues, en cualquiera de las jurisdicciones más importantes del mundo, tanto Madrid, París, Londres, Ginebra o Nueva York, entre otras. Nada más, les animo por supuesto a que consulten la información disponible sobre este posgrado que les indico, que a buen seguro les puedo garantizar les resultará de sumo interés. Me despido, muchas gracias, buen día y ha sido un placer poder moderar esta sesión. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Un saludo.